El abismo. Cuento andino. En un rincón remoto de los Andes, donde los vientos gélidos susurran historias olvidadas y las montañas guardan secretos oscuros, vivía un hombre llamado Eleucario. Era un hombre de mediana edad, curtido por el sol y marcado por su propia terquedad. A pesar de tener una familia trabajadora y amorosa, Eleucario había hecho de las fiestas y el alcohol su mayor prioridad. Su fiel caballo, Chagro, era su única compañía constante en aquellas interminables noches de juerga y caminos polvorientos. Eleucario tenía una esposa, Domitila, una mujer incansable que trabajaba la chacra junto a sus hijos, Raúl y Pablo. Ellos se encargaban de cuidar las ovejas, sembrar y cosechar, mientras Eleucario vagaba de pueblo en pueblo, buscando cualquier excusa para embriagarse y bailar al ritmo de las bandas folclóricas. Domitila nunca decía nada. Soportaba en silencio, esperando que algún día su marido recapacitara. Una fría noche de enero, Eleucario decidió asistir al cumpleaños de su compadre Leoncio, un hombre de carácter festivo que vivía a 2 horas de su casa a caballo. El camino era arduo y solitario, pero Eleucario no lo sentía gracias a la compañía de Chagro y la botella de aguardiente que llevaba consigo. Al llegar, la fiesta estaba en pleno apogeo. Había música, danzas y risas que llenaban el aire helado. La celebración continuó hasta la medianoche, cuando llegó una banda folclórica que elevó aún más el ánimo de los presentes. La música resonaba en el corazón de la montaña y en el alma de Eleucario, que ya estaba completamente ebrio. En un momento, mientras bailaba con los ojos entrecerrados por el alcohol, vio cómo la banda comenzaba a retirarse lentamente. Sin pensarlo 2 veces, Eleucario decidió seguirlos, montando en Chagro. El grupo musical parecía moverse de forma extraña. Sus pasos no dejaban huellas en el suelo, y los músicos jamás se detenían. Eleucario, encantado por la música hipnótica, los seguía a trote ligero, acompañado por otras figuras que parecían estar bailando y cantando a su alrededor. No reconocía a nadie, pero en su estado de embriaguez no le importó. La noche era fría y las estrellas brillaban con intensidad, pero el paisaje se tornaba cada vez más extraño. Los caminos conocidos desaparecían, dando paso a senderos angostos rodeados de sombras. Chagro comenzó a inquietarse, relinchando y moviendo las orejas de un lado a otro. Eleucario, ensimismado en su trance, no notó el cambio. De repente, Chagro se detuvo en seco. Eleucario tiró de las riendas, le dio palmadas en el lomo, pero el caballo no se movía. «Vamos, Chagro, no seas testarudo», gritó Eleucario, intentando obligarlo a avanzar. Sin embargo, el caballo no se movió ni un centímetro. En su frustración, Eleucario bajó y comenzó a jalarlo, pero el animal seguía inmóvil, temblando ligeramente. Fue entonces cuando Eleucario alzó la vista y lo vio. Frente a él se extendía un abismo profundo, casi invisible en la oscuridad de la noche. A lo lejos, un río caudaloso rugía con una fuerza aterradora, como si llamara a las almas que se atrevieran a caer. Eleucario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Del susto se le pasó la embriaguez. Miró hacia atrás, buscando a las personas que lo acompañaban, pero solo encontró sombras. Las figuras que antes bailaban y cantaban, incluso la banda folclórica, habían desaparecido. En ese instante, una carcajada profunda y aterradora resonó en el aire. Eleucario giró sobre sí mismo, buscando el origen del sonido, pero no había nadie. Entonces lo entendió. Había seguido a algo que no pertenecía a este mundo. Una fuerza oscura, quizá un demonio o un espíritu maligno, lo había llevado hasta el borde de la muerte. Preso del pánico, Eleucario intentó regresar sobre sus pasos,
pero sus piernas no respondían. Fue Chagro quien lo empujó suavemente con su hocico, sacándolo de su parálisis. El caballo, con una calma inexplicable, se acostó junto a él, cubriéndolo con su cuerpo. Eleucario, agotado y aterrorizado, se dejó caer al suelo y cerró los ojos. Cuando el sol comenzó a salir, Eleucario abrió los ojos. Lo que vio lo dejó sin aliento. Estaba al borde del mismo abismo, con las marcas de sus botas a solo centímetros del precipicio. Si Chagro no se hubiera detenido, habría caído sin remedio. Con el corazón latiendo con fuerza, Eleucario montó a su caballo y regresó al pueblo de Leoncio. Al llegar, encontró a todos los invitados, aún en la casa, como si nunca hubieran salido. «¿Qué pasó contigo, compadre?», preguntó Leoncio, extrañado. «De repente te montaste en tu caballo y desapareciste, bailando y cantando solo. Pensamos que te habías ido a tu casa». Eleucario no respondió. Sabía que lo que había vivido no podía ser explicado con palabras. Desde ese día, juró no volver a beber ni a descuidar a su familia. Volvió a su hogar y con lágrimas en los ojos pidió perdón a Domitila y a sus hijos. Eleucario cambió por completo. Se dedicó a trabajar en la chacra, a cuidar de las ovejas y a proteger a su familia. Pero nunca olvidó aquella noche ni la presencia oscura que lo había llevado al borde del abismo. Cada día agradecía a Chagro, su fiel compañero, que con su lealtad y valentía le había salvado la vida. En el pueblo comenzaron a circular rumores sobre lo que había ocurrido. Algunos decían que Eleucario había sido tentado por el Supai, el espíritu maligno de la montaña. Otros aseguraban que había sido un castigo de las almas de los abismos, que querían llevarse a un hombre perdido en sus propios excesos. Sea lo que sea, Eleucario aprendió su lección. Y cada vez que alguien le preguntaba por aquella noche, simplemente respondía: «Hay cosas en este mundo que no se deben desafiar. Y cuando la montaña te llama, más vale que estés preparado para escuchar». Una vez más, gracias y hasta la próxima.